El próximo 23 de abril, Francia celebrará la primera vuelta de su elección presidencial. La segunda se llevará a cabo el 7 de mayo. En medio de un clima de gran incertidumbre general, 11 candidatos se presentarán a la primera vuelta. 9 de ellos son hombres y 2 mujeres. Según los últimos sondeos, la batalla principal estará entre 4 de ellos, dejando fuera al socialista Benoît Hamon, por la pérdida de votos frente al independiente Emmanuel Macron. De estos 4, 2 representan a un partido político y actualmente son 2 de las 3 principales fuerzas con representación en el país. Estos 2 candidatos son el conservador François Fillon de los republicanos y Marine Le Pen, la ultraderechista del Frente Nacional. Los otros 2 se presentan como candidatos independientes, Emmanuel Macron y Jean-Luc Mélenchon, ambos exmiembros del Partido Socialista. Los escándalos políticos y de corrupción han marcado el rumbo de las candidaturas, llevando al electorado a perder la confianza en los candidatos y en las encuestas. Las fuerzas tradicionales llegan castigadas y el apoyo se ha trasladado, en su mayoría, a los candidatos independientes. En el contexto regional, las elecciones en Francia serán determinantes para el futuro de la Unión Europea. La comunidad estará muy atenta a este proceso, ante la necesidad de relanzar el eje franco-alemán y el proyecto europeo. Para este propósito, Emmanuel Macron funge como el favorito. Los investigadores del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques mencionan los elementos más destacados sobre esta elección. Hasta el momento, la candidata a la presidencia francesa Marine Le Pen del partido Frente Nacional se encuentra prácticamente empatada con el candidato independiente Emmanuel Macron. En este sentido, es importante mencionar que el discurso de la candidata considerada de ultraderecha Marine Le Pen está cargado de un rechazo hacia la inmigración, así como hacia las instituciones europeas. Es importante mencionar que ha afirmado en diversas ocasiones que en caso de ganar la presidencia, someterá a referéndum la permanencia de Francia en la Unión Europea. Asimismo, su programa de trabajo es principalmente proteccionista, apelando a una intervención cada vez más del Estado en el mercado financiero. En materia social, se opone abiertamente al matrimonio homosexual, al aborto, a la eutanasia, así como al uso del velo islámico en diferentes espacios públicos. En medio de la crisis del socialismo y el alza de la ultraderecha en las candidaturas independientes, Francia llega a esta primera vuelta electoral en medio de un clima de inestabilidad general y derivado en gran medida de las reformas implementadas por la actual administración del presidente François Hollande. Esto ha dado gran apoyo a las candidaturas independientes y a las fuerzas de la ultraderecha. El candidato Benoît Hamon del Partido Socialista ha sido un ferviente crítico del presidente y también del gobierno francés, lo que ha derivado que los socialistas le quiten su apoyo y se lo den en gran medida al candidato independiente Emmanuel Macron. Por primera vez en la historia del partido y de Francia, un presidente en turno no se presenta a una reelección. Los franceses han señalado que quieren caras nuevas, aun cuando los mismos candidatos carezcan de experiencia. Hay 2 milagros en la primera vuelta de la elección presidencial francesa. La primera se llama Jean-Luc Mélenchon, candidato de una coalición de partidos comunistas, socialistas, laboristas, que le hace una competencia fuerte a Emmanuel Macron y que se ha metido a la contienda entre los punteros. Jean-Luc Mélenchon ha hecho una campaña especialmente de tierra, mucha presencia en redes sociales y una gran convocatoria a toda clase de organizaciones civiles para plantear una renovación de la política francesa. El milagro es que el deterioro de la izquierda francesa, medida a partir del socialismo, puede ser el éxito de esta nueva agrupación Francia Insumisa. Conviene señalar que un poco su antagónico, François Fillon, el candidato del Partido de los Republicanos, el Partido Conservador, ha también escalado bastantes posiciones en la contienda y es posible que sea también otro de los importantes contendientes en la segunda vuelta. Esto significa que de alguna manera las líneas tradicionales entre izquierda y derecha se han transformado en una dinámica distinta en la contienda. François Fillon, como se sabe, es heredero de la política de Nicolas Sarkozy, un hombre de mucha experiencia habiendo sido ya primer ministro,
y habiendo tenido toda clase de posiciones parlamentarias y de gobierno, ofrece una agenda muy clara de liberalización de la economía, de conservadurismo moral, que quiere restarle votos a la propia Marine Le Pen y que podría conseguirlo de cara a la primera vuelta. A principios de año se esperaba que el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea afectara decisivamente la elección presidencial francesa, especialmente la primera vuelta en favor de Marine Le Pen. Se esperaba también que en principio el éxito electoral apabullante de Geert Wilders, la derecha holandesa, le ayudara también. No ha sido el caso necesariamente, dado el hecho no solo de que en Holanda la población votó de una manera distinta a la que se esperaba, sino además por el hecho de que el Brexit ha generado suficientes dudas en un país fundador de la Unión Europea, que tiene desde luego un sinnúmero de beneficios por la membresía europea de las que carecía el Reino Unido en todo caso. El proceso en términos generales es uno en donde se confrontan dos visiones euroescépticas y dos visiones europeístas. Las dos visiones euroescépticas, la de Mélenchon y la de Le Pen, completamente por razones distintas, tratando de poner en referéndum, plebiscito o en por lo menos examen la membresía francesa a la Unión Europea, y las dos visiones europeístas, la de Fillon, un poco de continuidad, y la de Macron, mucho más europeístas, tratando de convencer a la población de que es preferible mantenerse dentro que fuera para mantener el liderazgo francés en Europa. Un poco también esta consideración tiene que ver con las elecciones en Alemania y con la necesidad de mantener una posición de liderazgo que de otra manera Alemania concentraría del todo. Los últimos sondeos advierten que, en un empate inédito, Le Pen y Macron obtendrían un 22% de los votos, mientras Mélenchon alcanzaría el 20% y Fillon un 19%. Al situarse los cuatro candidatos muy de cerca, en un margen de entre 3 y 5 puntos, las encuestas refieren que cualquiera podría pasar a la segunda vuelta. Los más cercanos son Macron y Le Pen. Fillon llega seriamente dañado por el escándalo de corrupción, pero su resistencia podría ser oportunidad de último momento. Mientras tanto, Mélenchon, el líder de Francia insumisa, ha logrado concentrar en las últimas semanas un importante y creciente número de seguidores. Para conocer más, los invitamos a revisar la nota publicada por este Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques y a seguirnos en nuestras redes sociales.